Dios les bendiga, hermanos. Saludos para todos en el nombre del Señor Jesús. Los invito inmediatamente a que nos ubiquemos en el libro de Números, cuarto libro de la Biblia, en el capítulo 17, y vamos a estar tratando un tema muy interesante que de seguro nos va a gustar mucho y le va a llamar bastante la atención. Así que vamos, en el capítulo 17 de Números, vamos a leer los primeros 4 versículos, dice así. Luego habló Jehová a Moisés, diciendo, habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres, de todos los príncipes de ellos, 12 varas conforme a las casas de sus padres, y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara. Escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara. Y las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros. Bueno, tenemos un caso, aquí llegamos, el capítulo 16 nos habla de la rebelión de Coré. En este momento lo que nosotros vemos en el capítulo 16 es que había celos de muchos líderes del pueblo y había resistencia para aceptar la dirección de Moisés y también la de Aarón. Porque muchos llegaron a creer que lo que había allí era un deseo de Moisés y de Aarón, o sea, de la familia de Moisés, de implantar una jerarquía, una jerarquía familiar, de implantar un dominio, un dominio, una dinastía que fuera solamente para la familia de Moisés y Aarón. Entonces, hay celos del pueblo, o por lo menos de muchos líderes, de líderes con algún prestigio y con alguna capacidad de dominar o de influir sobre otras personas. Y lo que se observa en este capítulo 16 es una mortandad. Dice la Biblia que hubo una mortandad tremenda, murieron muchos israelitas y hubo demasiado enojo. Entonces, se necesitaba algo más. Nosotros vemos en el capítulo, en Éxodo, nosotros vemos en Éxodo que es el nombramiento, Éxodo 29, la consagración de Aarón y de sus hijos. Pero parece que hacía falta algo más. Era necesario una intervención de Dios especial, grande, algo sobrenatural para mostrarle al pueblo que efectivamente Aarón era el hombre que Dios había elegido para ser el sumo sacerdote, diríamos la primera autoridad eclesiástica de la nación, y que él era el hombre y que sus hijos
eran las personas que Dios había elegido para ser sus sacerdotes. Entonces era necesario una manifestación extraordinaria para que quedara por fuera de toda duda y se aceptara el ministerio sacerdotal de Aarón y de sus hijos. Entonces dice la Biblia que Dios para solucionar este problema, dice que ordenó que por cada tribu, 12 tribus, entonces 12 varas, 12 varas, con el nombre de cada uno de aquellos patriarcas. En este caso, Aarón, que procedía de la tribu de Leví, él llevaría una vara y esa vara la llevarían al santuario. La vara debía ser cortada, era una vara que cortaban del campo y en la vara escribían el nombre del patriarca, o sea, de la tribu que era representada por este líder que aparece aquí. Y dice la Biblia que escribían el nombre de ese patriarca, o sea, Rubén, Judá, Leví, Simeón, etc. Y la vara era llevada al santuario, dice, y las pondrás, las varas, en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros. Las varas eran llevadas al tabernáculo del testimonio, y puestas allí en algún lugar designado por Dios. Y luego Dios descendía y allí se producía el milagro del cual vamos a hablar inmediatamente. Dice la Biblia, el versículo 7, y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. Bueno, una vara y probablemente seca, una vara seca, donde ya no había posibilidad de que esa vara reverdeciera, pues era una vara seca. Para recordar un poco aquella profecía de Ezequiel, cuando fue llevado por el Espíritu a un valle, dice la Biblia, y que ese valle estaba lleno de huesos secos, secos en gran manera, secos hasta el punto de llegar a pensar o a creer que era imposible que un hueso de esos en algún momento pudiera juntarse con sus otros pares de huesos y formar un cuerpo y volver a la vida, a la existencia. Y es donde Dios llama a Ezequiel y le dice, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Huesos secos. Y Ezequiel dice, Señor, tú lo sabes. Y entonces Dios le dijo a Ezequiel, profetiza, o sea, predique, como lo estamos haciendo esta noche. Predique el evangelio, predique la palabra de Dios. Hábleles de Dios. Y dice la Biblia que mientras él profetizaba, se juntaron cada hueso con su hueso y hubo nervios y tendones y hubo demasiados cuerpos tendidos en el campo, pero no había
en ellos vida. Y vuelve Dios y habla a Ezequiel y le dice, profetiza al Espíritu y di al Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y dice la Biblia que mientras él profetizaba hubo como un ruido, como un estruendo, como un temblor de tierra. Y dice la Biblia que el espíritu de vida entró en esos cuerpos. Y dice, y vivieron y estuvieron de pie un ejército grande en extremo. Entonces ahora nos encontramos con unas varas secas, sin posibilidad de que esas varas en algún momento retoñaran para convertirse en árbol que produjera fruto y follaje y ramas. Imposible. Entonces Moisés puso las varas en el tabernáculo del testimonio. Y ahora viene la palabra de Dios diciendo, y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio. Y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido, y escuche esto, y echado flores, y arrojado renuevos, y producido almendras. Ahí está el milagro, la vara de Aarón, contra el cual el pueblo horas antes se había rebelado, al cual el pueblo había rechazado y se resistía a aceptarlo como el sumo sacerdote, como el jerarca y guía espiritual de la nación. Pero vea usted, inequívocamente, ahora las cosas han cambiado. Dios aparece en la escena, aquella escena de muerte, de rebelión, en esa escena lúgubre, sombría, entristecida, de muerte, donde el pueblo se resistía a aceptar a ese líder. Dios aparece en la escena y todo cambia, todo se transforma. Qué bueno. Cuando en los momentos más aciagos de la vida, más tristes y sombríos de la vida, cuando no se encuentra el camino, cuando no sabemos hacia dónde debemos dirigir nuestros pasos o nuestra mirada, cuando todo es incertidumbre y miedo y zozobra, y aparece Dios. Cuando aparece Dios, todo cambia. Con razón, Marta y María dijeron a Jesús frente a la tumba de Lázaro, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Cuánta falta hace Dios en la vida. Cuánta falta hace Dios en el hogar o en la familia o en la vida nuestra o en nuestras decisiones, las decisiones que tomamos a diario. Cuán necesario, cuán importante y cuánta falta hace Dios en nuestro permanente destino. Dice la Biblia que la rama de Aarón, la vara de Aarón, había reverdecido, y oiga esto, y echado flores, y arrojado renuevos, y producido almendras.
qué hermoso este tema tan interesante. Pero hay algo muy importante y es que las varas fueron llevadas al santuario y se quedaron allí. Era el santuario. En el santuario donde Dios estaba para producir el milagro. Dice la Sagrada Escritura, cuando Salomón erigió el templo, le dice Dios a Salomón, ahora he elegido y santificado esta casa para que estén en ella mi corazón y mi nombre, y atentos mis oídos a la oración que se haga en este lugar, en la casa de Dios, en el templo, allá en el desierto, el tabernáculo, en tiempos de Salomón, en el templo. Y hoy, cuando dice la Biblia que nosotros somos la casa, la iglesia es la casa del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Dice San Pablo, le dice a los corintios, vosotros sois el templo de Dios, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. San Pablo dice, porque Dios no habita en templos hechos por manos de hombres, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de ellos algo. Dios hoy tiene una casa, dice la Escritura, que es la iglesia, la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. Si alguien quiere encontrar a Dios, debe buscarlo en la iglesia de la cual él dijo, Jesús dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces la vara tiene que ir allá al santuario y quedarse ahí y permanecer ahí. Por eso hemos visto, somos testigos de tanta gente que han llegado a la iglesia secos por sus delitos y pecados, en un estado de muerte, de desolación, de sequedad, sombrío, donde ya no hay belleza, no hay flores, no hay hojas, no hay fruto, no hay perdón, porque el pecado todo lo destruye, todo lo seca, lo descompone, lo deforma. Dice la Escritura que la paga del pecado es muerte. Pero cuando la persona llega a Dios, llega a la iglesia cargado de culpa, cargado de pecado, cargado de sufrimientos y de dolores, y se queda allí, Dios comienza a producir el milagro de la regeneración, de la renovación, del nuevo nacimiento, del cambio, a producir lo que en la Escritura se llama la redención, la vida eterna.
Entonces dice la Sagrada Escritura que esa vara reverdeció, echó renuevos, frutos, flores, almendras. Hay un caso que yo quiero señalarles esta noche. Lo encontramos en el Evangelio según San Lucas. Dice la Biblia que el niño Jesús fue llevado al templo. Eran los 8 días según el rito de la ley. Y fue llevado al templo para ser presentado a Dios allí en el templo. Y dice la Biblia que había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba con él o sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él tomó en sus brazos, Simeón tomó en sus brazos al niño y bendijo a Dios, diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Miren lo que sucedió. Este Simeón era un justo, era un creyente en las profecías, creyente en la palabra de Dios, creyente en todas aquellas profecías atinentes al Cristo, al Mesías que vendría, al Mesías profetizado por los profetas y que habían dicho que vendría a la tierra y que nacería en Belén. Y él, Simeón, en esa expectativa, no se alejaba del templo, siempre estaba allí, esperando ese momento. Él sabía que algún día, según la profecía, el Mesías llegaría y el Mesías sería presentado allí en el templo. Pero hay otro caso más en esta misma lectura que tenemos, y dice la Biblia: estaba también allí Ana, profetisa, hija de Manuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años. Y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Observe usted cuántos años han pasado. Aquí habla de 86 años desde su viudez y dice: y no se apartaba del templo. No se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día. Ella siempre estaba ahí. Siempre estaba expectante y vigilante a las necesidades que se podrían o se podían presentar en el templo, y en qué momento ella pudiera ayudar, pudiera ser de bendición, pudiera ser útil en uno u otro ministerio, en una u otra necesidad. Para ella no era una carga servir en el templo, ayudar
en lo necesario, en lo posible. Para ella no era una carga, era un honor. Estar en el templo, servir en los oficios del templo, era para ella un honor y causa de alegría. Y además tenía un interés más allá de todo eso, que sabía que las profecías indicaban el nacimiento del Mesías y sabía que un día de esos, cualquier mañana, cualquier anochecer, a cualquier hora del día o de la noche, el Mesías llegaría y que por lo tanto ella debía siempre estar esperando. Queridos hermanos, para usted que ha llegado por la gracia de Dios a la iglesia, que está en la iglesia y que seguramente Dios le ha designado un trabajo, una misión, un ministerio. Y seguramente usted en un determinado momento se siente utilizado o cargado. Siente que usted debe irse de ahí, o por lo menos no servir, no ser útil, o abandonar un ministerio o una misión. Recuerde que la vara de Aarón reverdeció porque se quedó en el santuario. Allí estuvo hasta que se produjo el milagro que hacía falta, el milagro que se necesitaba para consolidar de ahí un propósito que Dios se había determinado en sus designios, en su divino propósito. Y ahora el caso de este Simeón y de esta mujer es igual. Para ellos no era un cansancio, no era una tortura. Ellos no se sentían utilizados. Para ellos no era un tormento estar allí, servir allí, que pasaran los años y ellos colaborando en el templo, sirviendo en el templo, siendo útil para los propósitos del santuario. Querido hermano, querido líder, querida iglesia, los invito para que estén siempre en el santuario de Dios, porque allí se producen milagros, allí hay señales, allí hay maravillas, allí hay portentos. De eso hablaron los apóstoles cuando alzaron sus manos al cielo y dijeron ahora Señor, mira sus amenazas y mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de su santo Hijo Jesús. Allí en la presencia de Dios suceden milagros, suceden señales, suceden prodigios. Allí en la presencia de Dios nos transformamos, vivimos, somos regenerados, somos renovados. Allí en la presencia de Dios nos llenamos de la gloria divina, nos llenamos del Espíritu Santo. Nuestra vida se llena de fortaleza y de fuerza. Nuestra vida se llena de las capacidades del cielo. Dios te bendiga, que tengas una noche feliz y quédate en el santuario de Dios siempre y no te vayas de ahí.